porque yo ya estoy a punto de ser sacrificado. El tiempo de mi partida se acerca. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias por este día, por esta hora, por este tiempo, por estos momentos. Y en el nombre de Jesús recibe honra, gloria, majestad, reino y autoridad, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Y en el nombre de Jesús, prospera tu palabra, porque tú has dicho: he aquí mi palabra no volverá a mí vacía, sino que será prosperada conforme yo la he leído el día de hoy. Que el Señor nos bendiga. Vamos a hablar hoy sobre un tema un poco fuera de lo común: el temor de estar solo. Mire, vivimos en tiempos donde hay más gente, porque somos billones y billones y billones de personas que habitamos el mundo. Y en el mundo en que vivimos hay mucha gente que está sola, tiene temor de estar sola. Hoy más que nunca abunda lo que se llama la comunicación, la tecnología. Y en vez de estar más unidos, muchas veces la misma tecnología nos separa. En vez de tener una comunicación y una comunión, estamos más alejados. En estos tiempos en que vivimos, muchas personas están solas porque los matrimonios no duran. Hoy se casan, mañana ya no están juntos. El varón deja a la esposa deja al esposo, y al final mucha gente está viviendo solos. Y hay temor. El temor de estar solo causa depresión. Qué tristeza, ¿no? La realidad de la vida. Hay que afrontarla tal como es. Ese es el bueno. Porque en medio de la depresión, y en medio de la soledad, y en medio de las circunstancias de la vida, Él siempre ha dicho: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias a Dios por esa confianza y por esa fe que podemos tener en medio de la incertidumbre, en medio de la confusión, en medio de la depresión económica y de todo lo que pasa alrededor del mundo. Gracias a Dios, porque tenemos un Dios que es bueno y que está con nosotros, y el Espíritu de Dios está con nosotros y va con nosotros, y donde nosotros estamos, ahí está Dios, y la presencia de Dios está en medio de nosotros. Entonces decía el salmista en el Salmo 142:4: mira, Señor, a mi lado derecho, nadie me quiere conocer. No tengo refugio. No hay nadie que cuide de mi vida. Una persona sola. Una persona que se sentía sola, triste. Pero damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque esa es la situación, muchas veces se presenta en la vida de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo decía: porque ya yo estoy a punto de ser sacrificado, el tiempo de mi partida se acerca. Y para cada uno de nosotros, cada año que pasa, el tiempo de nuestra partida se acerca. Y eso no es una novedad. Eso no es algo nuevo. Es una realidad de la vida. Pero de esta vida pasamos a la presencia del Señor. ¿Y para qué? Y estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero para que Dios haya cumplido su plan y su propósito en cada uno de nosotros. A veces yo quiero partir y estar con Cristo. Es mucho mejor para mí. Si Dios me dice: no,
se de nosotros, gloria a Dios. Pero estamos preparando a otros para que sigan con la bandera gloriosa del Evangelio y al poder de salvación a todas las naciones y a todas las criaturas a nivel de todo el mundo. Entonces Pablo era una persona muy social, tenía mucha gente que conocía y lo conocía por nombre. Cada vez que manda una carta a la iglesia dice: salúdame a este, y al otro, y a todos lo conocían por nombre. Pero vamos a ver ahora en primer lugar cómo se llama la separación o la soledad de la prisión por causa de la predicación y del Evangelio. Pablo es llevado a la prisión. A Pablo se le conoce como un gran predicador y siempre estaba predicando en las sinagogas, y en muchas ocasiones por causa de predicar el Evangelio lo encontramos en la sinagoga, en la cárcel, en la sinagoga, en la cárcel. Y esta vez está en la cárcel. Y en 2 Timoteo 4:16 el apóstol Pablo habla y refiere: en mi primera defensa, que fue la primera vez que lo echaron preso, todos me abandonaron. Nadie estaba conmigo. Qué triste, ¿verdad? Pero es el Evangelio, en realidad el Evangelio. En mi primera defensa, todos me abandonaron. Nadie estaba conmigo, y yo no lo reprocho. Porque eran tiempos difíciles, y estar cerca de un hombre que está en la cárcel y en tiempos difíciles corre el mismo peligro de que lo echen a la cárcel y que lo maten. Pero Pablo estaba en la cárcel, y la palabra de Dios dice que cuando él estaba en la cárcel, él cantaba cánticos, himnos espirituales, conocidas, porque Dios estaba con él. En la cárcel de Filipos, la presencia de Dios estaba con él. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que a pesar de que todas las personas lo abandonaron, él dice, ahí mismo en ese pasaje, versículo 17, él dice: pero Cristo estuvo conmigo. Qué lindo que es la presencia de Dios en nuestra vida. Aunque todos lo habían abandonado, pero Cristo estuvo conmigo en mi defensa y me dio fuerza para que yo saliera de la cárcel y continuara predicando el Evangelio a los gentiles. Gloria a Dios. Algunas personas piensan que cuando Pablo estaba solo en la defensa, él mismo Jesús personalmente hizo algo de presencia, él lo pudo ver, y estaba la presencia del mismo Jesús en la misma tribunal, haciendo acto de presencia y diciéndole: Pablo, no temas, yo estoy contigo en medio de la prisión. No estamos solos. En este mundo no estamos solos. Nuestro Dios está con nosotros. Nuestro Dios está con nosotros. Las circunstancias de la vida cambian, y a veces todos nos pueden abandonar, pero Dios está con usted. Dios está con usted, y donde usted se encuentre, usted puede decir: Dios está conmigo, el Señor Jesús está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Confianza en el Señor. En medio de la prisión, en medio de la soledad. Gloria a Dios por eso. Ahora pasamos al segundo principio. Oiga, Pablo estuvo en la prisión, pero ahora el temor, pasamos al segundo punto, el temor a la infidelidad. Dice que a Pablo le echan preso, y él tenía discípulos. Tenía un hombre llamado como
Él mismo, en 2 Timoteo 4:10, él dice: Demas me ha desamparado, amando más a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Algunos eruditos piensan que Demas no es que se haya ido al mundo, es decir, a andar en las cosas montanas o habiendo abandonado a Cristo. No. Algunos piensan, o el pensamiento más común es que Demas se había ido para Tesalónica, no quería estar con Pablo y sufrir la presión que estaba pasando Pablo, y por lo tanto él se fue a Tesalónica, donde había menos presión, podía vivir el evangelio más tranquilo y no bajo la presión que se sentía de estar junto a la presencia de Pablo en la misma presión y corriendo el riesgo de sufrir la misma suerte que Pablo. Demas buscó una vida más tranquila, más cómoda, más apaciguada. ¿Qué le parece? Pero el temor a la infidelidad. Gloria a Dios. Dios nos llama a la iglesia, en otras palabras, para que seamos fieles con el pastor. Mire, ya sea en los tiempos fáciles, en los tiempos difíciles, cualquiera sean las circunstancias que haya en la vida, que estemos unidos y que seamos un cuerpo que verdaderamente nos sintamos como una verdadera familia, cualquiera sea la circunstancia que estemos pasando en la vida. No es fácil el ministerio ese, ¿no es cierto? A veces uno se siente solo, y a veces yo me siento solo. ¿En quién puedo confiar? Si hay muchas personas que nos dan la espalda, los instruimos, los preparamos, creemos que podemos contar, y de repente nos salen con una sorpresa. Pero Dios está con nosotros. En el ministerio Dios está con nosotros. Y Dios está hablando a nosotros para que seamos unidos, para que seamos un pueblo fiel, leal, que podamos levantar la mano del pastor, de la pastora, de los líderes, de la sede, de la iglesia, y podamos sentirnos acompañados con un grupo de personas que realmente están con nosotros y no están esperando darnos la espalda. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Así que seamos fieles, hermanos. Los líderes deben ser fieles a su pastor. Los líderes deben ser fieles a su pastor. Los líderes deben ser fieles a su pastor. El pastor debe confiar en sus líderes. Debemos de cuidarnos la espalda los unos a los otros. Parte del liderazgo. Fidelidad, 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 fidelidad. Hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres fieles. Me llamó la atención un hombre ya a donde yo estoy, porque comenzó alguien a hablar de mí, y yo le digo: mire, no me gusta que me hable mal del hermano Carlos. En otras palabras, le digo: cállese. No me siga hablando mal del hermano Carlos, porque ya estaba hablando mal de mí. Y eso es fidelidad. Eso es, ¿cómo se llama? Tener cierto grado de coraje, de valentía y decir: por favor, no me hable mal de tal persona. Y cuando usted le habla así a una persona, inmediatamente se calla y ya sabe que delante de usted no puede decir nada. Que el Señor nos ayude a tener ese carácter. Allá llega, allá no, aquí no pasa, pero allá llega a hablar mal de una persona. Mi Señor le dice: por favor, no me esté hablando mal o se me va. Señor, ustedes hacen eso. Debemos tener ese carácter de apoyarnos y de fortalecernos mutuamente y de guardarnos la espalda mutuamente y de cuidar a nuestros líderes y a nuestros pastores.
ellos velan y cuidan por nosotros como quienes han de dar cuenta. Y el trabajo y el ministerio y la obra no es fácil. Y gracias a Dios porque ustedes tienen líderes y pastoras y pastores e encargados quienes pueden acudir en momentos de una dificultad y decir: pastor, necesito que vengan, que oren por mí, que me ayuden. Y ahí está la pastora, ahí está el pastor, ahí está el cargado de célula. ¿Y usted qué? ¿Cómo le puede corresponder? Con madurez. ¿Cómo? Madurez, siendo una persona correcta. El Señor nos ayude. Ahora, vamos a pasar al tercer punto. El temor a la traición. ¿Qué problema es? Cambiamos todo el panorama porque estamos hablando de una cosa y ahora pasamos a otro punto que también es difícil. Hoy, en 2 de Timoteo 4, ahí mismo, 16, al adelante, el apóstol Pablo le habla y le dice: Alejandro, carcelero, me ha hecho mucho daño. El carcelero. Alejandro, el carcelero, me ha hecho mucho daño. El problema con Alejandro, ¿verdad? Y le dice Pablo a Timoteo: ten cuidado de Alejandro. Timoteo le dice: ten cuidado de Alejandro porque él no hace caso a nuestras palabras. ¿Y quién es Alejandro? Según la historia se dice que Judas entregó a Cristo, lo traicionó. Y según la historia, Alejandro hizo posible que arrestaran a Pablo por segunda vez, y allí fue la última vez que lo mataron. ¿Qué les parece? Otro hombre como Judas, ¿cómo se llama? En el libro de 2 de Timoteo. Entonces, ¿cómo quiere razón? Alejandro, una vez más, me ha hecho mucho daño, dice el apóstol Pablo. Que el Señor les pague conforme a sus hechos. Hermano, que no suceda eso aquí en la iglesia y en esta congregación. Seamos fieles. Yo sé que siempre hay Alejandros en la iglesia. Siempre hay Alejandros en la iglesia. Pero que no sea usted. Cuando Jesucristo fue entregado por Judas, Jesucristo dijo: mejor me hubiera no haber nacido a Judas. Y hay un canto que dice: Judas, ¿con qué pagaste tu traición? Un canto muy lindo, pero ¿con qué pagaste tu traición? Que el Señor nos ayude. Hermana, en esta iglesia no pueden haber hombres infieles. Cuidemos, porque el diablo anda como león huyendo, buscando a quién devorar. Y cuando menos lo espera, el diablo se mete y usted se convierte en Alejandro. ¿Cierto? ¿O no es cierto? Entonces debemos de cuidarnos, debemos estar unidos en un solo espíritu, en un solo pensamiento, en una sola doctrina, en todo lo que la iglesia cree. Debemos estar nosotros unidos. Eso es. Oiga, la iglesia tiene sus doctrinas. Usted respeta la doctrina de la iglesia. Dice: están unidos en un mismo cuerpo, en un mismo sentido. Gloria a Dios. ¿Verdad? Que el Señor nos ayude entonces en este sentido, para que haya unidad en el cuerpo de Cristo y para que usted, si usted permanece, como hemos dicho, hasta el día de hoy, en integridad, caminando con Dios, el diablo no tiene oportunidad para usarlo a usted como Alejandro. De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, dice, el apóstol le dice a Timoteo:
cuídate de Alejandro. ¿Y por qué se tenía que cuidar de Alejandro? Porque Alejandro ya estaba enseñando otras cosas que me enseñaba Pablo. ¿Qué problema? Debemos estar todos en la misma página, como decía el pastor. En el mismo sentimiento. Hay mucha doctrina. La iglesia es la doctrina. Y yo tengo la misma doctrina de ustedes. A veces me salen por internet personas con diferentes doctrinas. Entonces yo les digo, mire, estas son nuestras doctrinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donde llegue. Si en esto usted está de acuerdo conmigo, podemos tener comunión. Si usted no está de acuerdo con estas doctrinas, no podemos tener comunión. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Porque tenemos que tener un mismo sentido. Hay cosas que podemos diferir, pero hay cosas que no podemos diferir. Cristo murió y resucitó. Cristo es uno. Si la salvación es por fe, por gracia, por medio de la fe, a todo aquel que cree, que el Señor entonces nos ayuda. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones. Cuando estamos solos, ¿qué necesitamos? Compañía. En 2 Timoteo 9 al 12, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, ven y trae a Marco contigo, date prisa. ¿Por qué? Porque Pablo estaba en la prisión. Y no es que estaba tan solito, porque Pablo siempre tuvo la bendición de tener un hombre con él, que anduvo con él, que era un doctor, se llamaba el doctor Lucas. Y el doctor Lucas atendía a Pablo en sus necesidades físicas del cuerpo. Dios puso un doctor que lo cuidara, además del Espíritu Santo. Gloria a Dios por ello. Y Lucas siempre estuvo con Pablo ahí en medio de la cárcel, pero Pablo era un hombre social y él quería tener más personas y él podía contar con Timoteo. Y dice: Timoteo, dale prisa, trae a Marco y ven, quiero alegrarme con la presencia de todos ustedes. Gloria a Dios, porque en medio de la soledad necesitamos compañía. Hay mucha gente que necesita compañía. Hay mucha gente que necesita que usted le sonría. Hay mucha gente que necesita que usted le dé una invitación. Hay mucha gente que necesita que usted le diga: vení a mi casa, compartí conmigo. Aunque no tenga mucho. Pero hay mucha gente que está sola. La palabra de Dios nos exhorta a que seamos generosos con las personas que están solas. Que las invitemos. Y que tengamos comunión con esa gente que ha sido marginada por la sociedad. Pero nosotros estamos llamados para recoger lo que la sociedad margina o abandona. Cuando estamos solos, además de compañía, ¿qué necesitamos? Compasión. Le escribió y le dijo Pablo a Timoteo: tráeme la capota que dejé en Troas, en casa de Carlos. ¿Y qué era la capota? Pues ya se acercaba el frío y en Roma era frío. Recuérdense que Pablo estaba preso en una cárcel en Roma que se llama la Martinini, por allí. Y ahí venía el tiempo del frío y el Pablo le dice: tráeme la capota para que yo me abrigue. Y gracias a Dios, porque ustedes tienen misericordia, ustedes tienen también compasión. Ustedes visitan a los presos en la cárcel, ustedes les llevan comida. Yo he ido con ustedes, he visto lo que ustedes hacen, y eso es compasión. Van a las cárceles de Granada, predican el evangelio, les llevan comida a la gente. Eso es algo que le agrada a Dios y que ellos, esa gente en la cárcel, también necesita. La gente en la cárcel no necesita solamente que le lleven la palabra de Dios, necesita
necesita un cepillo, una pasta de dientes, necesita un sal, algo que le refresque. ¿Por qué? Allí no hay mucho. Casi también a veces se puede ofrecer. Lo que ustedes le llevan para ellos es muy útil. Y sobre todo la compañía que ustedes le ofrecen a esa persona. ¿Qué más necesitamos cuando estamos en casa? Además de eso, necesitamos motivación. ¿Qué dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Tráeme los libros y los pergaminos. En otras palabras, tráeme la palabra de Dios. Tráeme algo en que yo pueda escribir, algunos manuscritos que tal vez le parecía el Evangelio, escrito las cosas que Jesús había hecho. Él quería consolarse, y la mejor manera también de motivarse y consolarse es a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios trae bien y conforta el alma. Gloria a Dios por la palabra de Dios, porque muchas personas en la prisión se encuentran con la palabra de Dios y ahí salen convertidos, ahí salen restaurados, ahí salen vivificados, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir del alma, las virtudes, los pelos, y cierra los pensamientos, las intenciones del corazón. La palabra de Dios cambia, transforma las vidas. Había un hombre que se llama Jack McDonald, creo que se llama ese hombre. Mira, era un delincuente, estaba huyendo, que había robado. Y allá, una vez se encontró que alguien le llevó y le dio un Nuevo Testamento, desde esos editores que dan Biblia, le dio una palabra de Dios, un Nuevo Testamento, y lo comenzó a leer. Y dice, esta es verdaderamente la palabra de Dios, porque la Biblia de Dios, la palabra de Dios se autentifica a sí misma. La palabra de Dios usted no la tiene que autentificar, ella se autentifica a sí misma. Lo que usted tiene en sus manos, si tiene una Biblia, esa es la palabra de Dios. Y el hombre, cuando la leyó, esta es la palabra de Dios, sin que nadie le dijera más nada, porque la leyó como, esta es palabra de Dios, porque la Biblia tiene convicción en sí misma. Qué lindo es la palabra de Dios. Cuando leyó la palabra de Dios, se convirtió a Dios. Se convirtió a Dios, se entregó a la autoridad. Y después el Señor lo comenzó a usar en la cárcel. Tenía un ministerio grande en la cárcel. Y de ahí salió con estudio de computadora y después el presidente de una compañía. Pero la palabra de Dios transformó la vida de ese hombre completamente. La palabra de Dios es preciosa. Nosotros la necesitamos. En momentos en que estamos solos, la leemos y ella nos ayuda a levantarnos. Medicina para el hombre. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. El mandamiento del Señor es puro, que hace sabio al sencillo. Gloria a Dios por la palabra de Dios. Tómala en serio la palabra de Dios y hará cosas grandes y maravillosas a través de usted por medio de la fe. Se requieren hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Hombres y mujeres de fe que crean en la palabra de Dios, porque no hay nada imposible para Dios, y al que cree todas las cosas le son posibles. Usted comienza a orar y a decir: Señor, quiero esto, es imposible para mí, pero no para ti. Y el Señor que está escuchando honra esas oraciones. El Señor contesta las oraciones. Usted solamente tiene que creer y tener convicción y tener fe. Al que cree, todas las cosas le son posibles. Y para terminar, necesitamos en tiempo de soledad, sobre todas las cosas, la presencia de Cristo en nuestras vidas. Hoy,
Dice el apóstol Pablo una vez más para reafirmar en 2 Timoteo 4:16, pero la presencia del Señor estaba conmigo. El Señor no me abandonó y me dio fuerzas. Que a veces uno necesita que le den fuerza. A veces se siente como desfallecer, como sin aliento por las circunstancias, por las tensiones que a veces pasamos. Pero el Señor dice: aquí estoy para darte fuerza, y los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. ¿Quién? ¿Y quiénes son los que esperan en Dios? Los que claman a Dios. Y el Señor aquí está golpeando la puerta. El que pida recibe, el que busca hay, el que toca sería abrirá. Gloria a Dios. Porque Dios es fiel. Fíjense, debemos, por lo tanto, tener esa firmeza, esa convicción, esa entrega y esa ayuda de ayudarnos mutuamente. Y les voy a contar una experiencia. Cuando yo estaba en San José, Costa Rica, nos quedamos sin trabajo en un momento dado. En un momento dado se terminó el trabajo para mí y para ella. Nos fuimos. El Señor es bueno, nos recogió, me llevó a un lugar. Pronto estábamos trabajando los dos. Ya no era solamente yo, los dos. Mi trabajo se termina y queda solamente mi señora trabajando. Yo miraba a mi señora trabajando, porque ella tenía sus piecitos planos y ella cansada. Llegaba trabajando a veces 12 horas, pobrecito. Estaba joven, yo estaba buscando trabajo, pero no encontraba trabajo. Y ella trabajando. Pasó como 3 meses trabajando y yo sin trabajo. ¿Usted cree que me sentía bien? No me sentía bien. Pero ¿sabe? Uno valora esa entrega. A los años han pasado. A veces el enemigo se presenta y dice: déjale, búscate otro. Y yo le contesto al enemigo: esta mujer se ha sacrificado por mí, ha estado conmigo en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Y ahora que más me necesita, la voy a dejar. No, ella es digna de ser honrada. Ella es digna de ser glorificada. Ella es digna de ser estimada. Ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque ya es un sacrificio. Cuando yo más lo necesitaba también, lo necesitamos mutuamente. Pero mire, uno valoriza todas esas cosas. Hoy en día las cosas cambian. Ojalá que todas esas experiencias que ustedes pasan les permita valorizar también a su esposo, a su compañero, a su compañera. Porque es lindo estar juntos hasta que la muerte nos separe, más cuando los años pasan. Porque los hijos se van y los únicos que quedan al final es el esposo y la esposa juntos. Cada quien hace su vida, los hijos, pero el esposo y la esposa permanecen hasta que la muerte los separe. Que el Señor nos ayude a ser agradecidos, que el Señor nos permita ser una familia, no solamente en el hogar, pero también en la iglesia, una familia unida, una familia comprometida. Y Jesucristo estuvo solo también. Dice en Juan 16:32 que cuando ya el tiempo ha llegado, dice el Señor, y aquí vienen a entregar, y todos ustedes me van a dejar solo. Y cuando vinieron a buscar a Jesús, todos los discípulos salieron corriendo. Pero Jesús dijo: por lo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Qué les parece? Y
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En un momento de la historia de la humanidad de Jesús estuvo bien solo, porque él estaba cargando los pecados de todo el mundo. Y en Apocalipsis dice: he aquí, yo solo he pisado el lagar de la ira de Dios y de los pueblos. Nadie estaba conmigo, nadie. Jesucristo tuvo que ir solo. ¿Y sabe por qué razón? Para que usted y yo tuviéramos comunión con Dios y nunca jamás en la vida pudiéramos experimentar soledad en esta vida que vivimos. Por la soledad que Él vivió, nosotros estamos en comunión con Dios, en armonía con Dios, en la presencia de Dios. Y nunca usted podrá decir: estoy solo. Dios está con usted. No importa la circunstancia, ya Cristo pagó la soledad del pecado. Déjeme decir, Cristo es Dios. Y Cristo, la muerte de Jesucristo es la muerte de un Dios infinito, que equivale a todas las muertes y más, desde el principio de la creación hasta el final del mundo. Y por medio de Él, todos los hombres se pueden salvar y experimentar la comunión, la compañía, la coinonía, la unidad de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Que el Señor nos ayude, hermano, a estar unidos, que seamos una sola familia. Ya Cristo pagó el precio de esa unidad. Ya Cristo pagó el precio de esa armonía. No se sienta solo. Dios está con usted. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te damos honra, gloria, majestad, reino y autoridad. Y en el nombre de Jesús, bendice a este rebaño que tú has traído en el día de hoy. Bendícelos, Señor, con tu presencia, con el gozo, con grito de júbilo y de salvación que sale de la casa de los justos, de la tierra de los justos. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a este pueblo y dale fuerza y dale fortaleza. En el nombre de Jesús, que no se sientan solos ni desamparados, porque contigo son más que vencedores, y tú eres nuestro Dios, nuestro proveedor, nuestro sanador. Tú eres nuestro compañero fiel. Su palabra dice: Señor,